El día de hoy vamos a abordar okay, un tema muy importante que lo habían comentado, que es el abandono escolar, ¿no? Con todo su permiso me quité el cubreboca, tenemos aquí sana distancia porque luego no se llega a entender, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este tema. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Ya de vacaciones? No, todavía no. Ya casi, ¿no? No, ya está en nuestra mente en las vacaciones, ¿a poco no? Ya. Bueno, pues último jalón, qué bueno que estén bien. Y eso es muy importante porque ahorita vamos a ver, justo ya lo mencionaban, ¿no? El papel de las emociones. Es muy importante también reconocer, no sé si ustedes sabían que hay 270 emociones más o menos, ¿no? Normalmente tenemos que son 5, ¿no? El enojo, la alegría, la tristeza, el desagrado de esta película, ¿no? tan bonita de Pixar, pero en realidad de ahí se desprenden 270 emociones. Entonces puede ser angustiado, melancólico, furioso, deprimido, que bueno, es un estado ya de tristeza profundo, decepcionado, defraudado, también entusiasmado, o sea, etcétera. Y es muy bonito, ¿no?, empezar siempre como reconociendo la emoción. Yo la verdad estoy un poco nerviosa, pero también muy contenta de estar con ustedes. Y es muy importante siempre empezar desde una clase, siempre con esta pregunta, que es clave. Es un tema así súper, hablaban de estas estrategias del abandono escolar y ahorita vamos a ver que no son las macropolíticas, no se necesita una gran estrategia, sino una de ellas que más incide en el abandono escolar es preguntarle a tus estudiantes cómo estás. ¿Y saben qué otra estrategia probada en Puebla? Que hay un programa de convivencia escolar que también es federal, pero bueno, se aplicó y descubrimos que un ingrediente para que los chicos jóvenes no se vayan de la escuela es aprenderse su nombre. Así nada más de pequeñito se los dejo, ¿no? No sé quién ve aquí Stranger Things, que está súper de moda la serie, ¿no? Y entonces es la 11, la 6, el 8, ¿no? La 7 o el 7, y muchas veces pasa así, número de lista, ¿no? Son tantos nuestros estudiantes que decimos, a ver, el 8, el 9, por número de lista, el 15. Ojo, para ellos los jóvenes significa soy una estadística, soy un 15. O sea, no vino el 15, no es 15, no vino Juan Pérez Gutiérrez. Tienen nombre y apellido esas cifras de abandono escolar, tienen nombre y apellido, solo son un número. Y esa es una pequeñita estrategia bien sencilla que a lo mejor nos cuesta trabajo, pero decir, aprenderme los nombres, hacer ese propósito de aprenderme los nombres de mis estudiantes y siempre nada más preguntarles cómo están, cómo se sienten hoy. Eso les cambia la vida, de verdad se los digo, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar con esta diapositiva, si me permite, maestro Anwar, que es el abandono escolar, ¿no? Y se titula, bueno, he titulado esta ponencia Datos, Estrategias, Experiencias y Casos de éxito, ¿no? A ver si nos da tiempo de abordar cada uno de esos títulos. Siguiente, por favor. Pues miren, yo les voy a presentar unas cifras nacionales y lo he titulado Lo que la pandemia se llevó, ¿no? ¿Qué se llevó la pandemia? Cifras y datos. Estas cifras son calculadas en un artículo que hice también, pero tomadas del INEGI y también de esta encuesta que hacen, encuesta de impacto del COVID en educación, ¿no? Hay una encuesta ahí que sacó el INEGI en 2020 y pues son unos cálculos de sumas y restas, y regla de 3, una regla de 3. No hay mayor ciencia. Y fíjense que bueno, esto nos dice en porcentajes. El mayor índice de abandono escolar se presentó en los dos extremos de los niveles educativos, en preescolar y en superior. En preescolar, pues los chiquitos, ¿no?, que tenían que entrar en ese ciclo escolar al kinder, pues uno como mamá, quien son mamás aquí, pues mejor no lo llevo, ¿no? O sea, incluso pues las escuelas estaban cerradas y no pudieron ingresar al preescolar.
De aún así, pues tampoco concluyeron ese nivel preescolar. ¿Cuántos? ¿No? Nos dice ahí el porcentaje, 64.6% de los chiquitos de 3 a 5 años no concluyeron el preescolar en tiempo y forma, o bien no ingresaron, es decir, no están en preescolar. ¿Dónde están? ¿No? Decían, ¿dónde están? Pues en sus casas, no sabemos, pero no están en la escuela. Y el último nivel educativo pues es el superior. Fíjense que también ya ahí los jóvenes ya mayores de 18 a 24 abandonaron la escuela, ¿no? La universidad está vacía, las universidades se quedaron vacías. Uno es, tuvieron que salir, en la encuesta del INEGI dice, por trabajo, tuvieron que abandonar la escuela por trabajo, porque a muchos de sus papás cerraron las empresas, ¿no? Las fábricas cerraron, etcétera, negocios, comercios, los restaurantes, ¿no? Todo, no sé, en Puebla sí nos pegó fuerte. Hay una avenida que se llama Avenida Juárez, que es muy conocida por restaurantes. El tiempo de la pandemia se volvió, pasabas y decía se renta, se renta, se renta, se renta. O sea, restaurantes que cerraron y demás, bueno, gente trabajaba ahí, muchas personas trabajaban ahí y los estudiantes tuvieron que dejar de estudiar, de ir a la universidad para salir al quite en algo, para llevar ¿no? alimento a sus familias, porque también los papás normalmente estaban en esta edad vulnerable, ¿no? De 60 a 65, que fueron los primeros que dijeron no salgan, diabéticos, hipertensos, pues no, entonces los jóvenes tuvieron que salir al quite y dejaron la escuela. No tenían internet, no había computadoras, no había dinero para comprar computadoras, se escasearon, de repente una computadora de 5,000 en ese tiempo valía 8,000, 9,000, o sea, ya saben que este mercado y la globalización también hizo de las suyas y dijeron, bueno, pues ahorita es cuando, y nos subieron los precios de toda esa tecnología y acceder a esos medios fue muy caro. Y bueno, pues el tema de bachillerato, ahí tenemos un porcentaje de 36.9%, ¿no? Más adelante, no se me ayudan con la siguiente, por favor. Pero esos porcentajes no solamente se quedan ahí, o sea, cuando los convertimos en números, nos dan, ¿no? Que el 36.9% pues son 1.201.000 jóvenes, o sea, 1.201.000 jóvenes a nivel nacional fuera de la escuela en nivel medio superior. Y de los chiquitos, pues es 1.572.000 chiquitos de 3 a 5 años que están fuera de la escuela, que quedaron fuera de la escuela. En la primaria pues es el menor, ¿no? Tenemos 355.000, en secundaria 700.000 y en superior, ¿no? Tenemos ahí la cifra altísima de abandono escolar en superior de 7 millones. 7.700.000 jóvenes de 18 a 24 años no están en la universidad, 7 millones. Y fíjense que, bueno, la siguiente, por favor. A mí me gustaría, ¿no? preguntarles qué es abandono, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que en el smartphone ahí pongan qué dice la RAE, qué es abandono, qué significa abandonar. A ver, ¿quién nos ayuda? Muy bien. Acá, ya están buscando por acá. ¿Listos? Abandonar. ¿Nos quieres compartir? Es dejar sola o sin atención ni cuidado a una persona, animal o cosa. Dejar solo. Y hay otra que dice dejar definitivamente a una persona con la que se mantenía una relación de pareja o de amistad, o sea, soledad. Ok, gracias. La RAE define abandonar como dejar solo, dejar de cuidar, ¿no? Alejarse, dice también, alejarse, dejar de cuidar algo. Eso es abandonar. A diferencia del tema o el término que utilizan como deserción, ¿no? Deserción viene de un concepto militar, de la milicia, donde es el desertor. ¿Y cómo se ve al desertor? ¿Cómo se ve? ¿Qué dicen? Exacto, como un fracasado, como no pudo, le quedó grande, ¿no? Incluso, pues, hace muchísimos años los perseguían, quien desertaba del ejército, iban, lo buscaban porque era una vergüenza
Y yo me acuerdo que en algún momento leí un libro donde decía que los marcaban, o sea, tenían una D, tal cual, en hierro, y caliente, y se lo ponían en la frente. O sea, era una marca que les dejaba de una D de desertor, para que donde fuera tuviera esa etiqueta de desertor. No pudo con el trabajo, con el ejército, con la guerra, ¿no? Es cobarde, es un fracasado. Y tenías que andar cargando esa marca pues siempre en tu vida. Entonces es una gran diferencia de deserción, que ahora lo ha cambiado, dice el maestro Anwar, ya no es deserción escolar. Sin embargo, en el formato, ¿no? A veces en 911 sigue apareciendo como deserción escolar. Dice ahí, deserción escolar, eficiencia terminal, índice de reprobación, índice de aprobación, y sí, muy bien, pero no es deserción escolar, es una mirada diferente. Desertó, no pudo con el sistema educativo, no pudo con el bachillerato, o abandonó. Es alejarse, dejarlo solo, dejar de cuidar lo que tenemos. Y yo preguntaría, ¿quién abandonó a quién? ¿Los chicos abandonaron la escuela o nosotros, los adultos, los profesores, los directores, abandonamos a los chicos? ¿Dónde cae el abandono? ¿Quién abandona a quién en la escuela? ¿No? Es una pregunta que yo creo que nos llevamos para reflexionar y me gustaría como más adelante trabajar en esto, ¿no? Las cifras nos dicen, gracias, la cifra nos dice que según, ¿no?, en 4 décadas, es decir, 40 años, el índice de deserción pues ha disminuido en 0.7%, ¿no? En 1980, en ese ciclo escolar de 1980 al 81, el índice de abandono escolar que marca la Secretaría de Educación Pública es de 10, bueno, fue de 10.8. Y actualmente el último que está ahí, perdón, ahí es 2019, ¿no? Nos sobra un 1. En el 2019 al 2020, el índice de abandono escolar es de 10.1. O sea, es decir, que en 40 años, según las cifras, solo hemos logrado disminuirlo en 0.7%. Pero ¿ustedes creen que realmente se haya disminuido el abandono? ¿Realmente ha disminuido lo que nos dicen esas cifras? ¿O qué pasó? Porque pues los números no mienten, ¿no? Nos dicen por ahí que es el dato duro. Bueno, pues sí, puede ser que sí, pero ¿saben por qué está ese índice disminuido? Porque también no se ha considerado el aumento en la población. O sea, en 1980 no había tantos jóvenes como hay en el 2020, ¿no? Entonces, las cifras nos dicen que casi 4 de 10 jóvenes entre 15 y 17 años no estudia. Es decir, en realidad es un 40%. Si decimos que 4 de cada 10 no están en la escuela, es un 40% de deserción. Un poco más o menos lo que traíamos antes en la gráfica primera, donde dice que es el 36.9%, o sea, el 3.7%, 36.9% de los jóvenes no están en el medio superior. Y además de eso, no solamente es el abandono, sino el tema del rezago escolar, que dice que aproximadamente, ¿no?, nos dice Van Hoff, el 30% de los jóvenes que ingresan no la terminan en el tiempo esperado, ¿no? Es decir, se tardan más tiempo, no son los 3 años, ¿no? Se echan 4, se echan 5, ahí viene un rezago también. O sea, aparte de que no están concluyendo en los 3 años que deberían de ser, ¿no? O sea, si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues así son nuestras cifras, así están los números, pero no nos quedemos ahí, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Qué nos dice que es el abandono escolar, no? Nos dice Rumberger, González, Jimena Martínez y algunos otros. Dice, el abandono escolar se considera como un proceso acumulado y progresivo de desenganche y desvinculación, ocasionado por una serie de desencuentros con la escuela. Eso es el abandono escolar. Ahí nos decían, ¿cuál es la causa del abandono escolar? No es una sola, lo sabemos perfecto, son múltiples, muchísimas, ¿no? Al término también le podemos llamar, ¿cómo se llama? Rezago, desvinculación, desescolarización, retiro escolar
también hay ese término, ¿no? Fracaso escolar también, si el abordaje es desde esta mirada de que no pudo. Le podemos poner cualquier nombre, pero en realidad no es solo una causa, son muchísimas causas. Uno es el tema económico, que si bien las becas han ayudado, no lo resuelven. Muchos sí, jóvenes están ahí por el dinero, ¿no? Porque les ayuda. Sin embargo, no es la razón, ni tampoco es la causa, y tampoco es la solución. Ayuda, pero no lo resuelve. También está el tema de la familia, ¿no? Familias disfuncionales, no sé, separaciones, divorcios que les afectan a los jóvenes muy, muy fuerte. Pero tampoco ahí podemos nosotros en la escuela, en el aula, tener, ¿no? Cierto margen de maniobra. No podemos hacer que los papás se reconcilien, que vuelvan a vivir juntos, que los hermanos se lleven bien. No tenemos mucho margen de maniobra en realidad, ¿no? Tampoco tenemos mucho margen de maniobra en que el papá gane más, que le aumenten el salario. Tampoco podemos incidir. Pero sí podemos incidir ¿en dónde? ¿En dónde creen que sí podemos y tenemos mucho margen de maniobra para hacer que nuestros jóvenes y nuestros niños se queden en la escuela? ¿Dónde creen que sí podemos? Enseñándoles herramientas. Muy bien, resiliencia. ¿En dónde creen que sí podemos? Atención. Lo de sí podemos es en el aula. Bueno, ahí los tenemos. Ahí en la escuela los tenemos y ahí sí podemos tener margen de maniobra. Es decir, las acciones que pasen en la escuela sí dependen de nosotros, ¿no? ¿Qué le dice el tío Ben a Peter Parker? No sé si recuerden, esa frase me encanta. ¿No recuerdan? Al hombre araña. Exacto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, profes. Tenemos un gran poder, ¿no? A nuestras autoridades tienen un gran poder, los directivos tienen un gran poder, los papás tenemos un gran poder, los amigos tienen un gran poder. O sea, a veces decimos, no, el amigo, eso es, ¿no? Un gran poder, un gran cargo conlleva una gran responsabilidad, no viene sola. Y hay que pues hacer esa parte, ¿no? O sea, hacernos responsables también del abandono escolar. Por eso les decía, ¿quién es el responsable del abandono? Híjole, pues el chavo, la familia, no, nosotros también tenemos como sistema educativo, como profesores, una gran responsabilidad en que los jóvenes hayan dejado la escuela, ¿no? Entonces, esto es una definición de abandono, un desenganche. ¿Qué pasa cuando están enganchados? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, normalmente tenemos así, ¿no? Se entiende como, no sé si me, ¿no? Estamos enganchados, vinculados. Y la definición dice, hubo un desenganche, una desvinculación. ¿Y esto qué pasa? ¡Pum! Se soltó. O sea, la escuela y el alumno tenían un encuentro, una vinculación, así, amarrados. Y de repente, ¡pum!, algo pasa, se desengancha, se desvincula, ¿no? No solamente es el joven, porque son dos manos, uno agarra, ¿no? El otro toma, así, tomados de la mano, pero cuando se sueltan los dos. Y los dos tienen responsabilidad en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en este proceso y desvinculación? ¿Qué es un proceso? ¿Cómo entendemos como un proceso? Porque casi siempre lo mencionamos, ¿no? Es que es un proceso, ¿no? Pues esto lleva un proceso, sanar lleva un proceso. Exacto. Es una serie de pasos, es una serie de acciones, gracias, sucesivas, ¿no? Quien hace diagramas de flujo, es un proceso y ponemos un rectángulo y luego otro rectángulo, muchos procesos. Quiere decir que después de este sigue otro y nos lleva a algo. Bueno, este proceso de desvinculación del joven es una serie sucesiva de acciones, de pasos, de fases. Ahora, la causa es qué fases, qué acciones sucesivas llevan a que el joven deje la escuela. Es que tiene problemas en casa, ¿no? Ahora, en el otro que decía, experiencias, ¿no? Voy a ir juntando como un poco que dice ahí,
estrategias, experiencias y casos de éxito. Una de mis más fuertes experiencias como directora de un CECITE, ¿no? De un CECITE en Puebla, que aquí ya me comentaron que son vecinos, ¿no? Por ahí del CECITEC. Bueno, yo trabajé ahí 6 años. En una de mis experiencias en un plantel de nueva creación, pues tuvimos ahí estudiantes y uno de ellos, que se llama Enrique, lo que recuerdo muy bien, no iba o llegaba tarde, etcétera, y la tutora siempre iba a mi oficina, a mi saloncito, ¿no? Y me decía, oiga, maestra, es que Enrique no llegó, se duerme en la clase, no pone atención, reprobó español, matemáticas, o sea, todo, y llega tarde y tengo que abrirle, ¿no? Ya son 8:30, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos? Ya hay que sacarlo de la escuela. Y dije, ¿cómo crees que sacarlo? Pues sí, etcétera. Total que Enrique lo llamé y le dije, oye Enrique, ¿qué pasa? Me dieron esta queja, tal. Bueno, ya sabe, ¿no? Y me dice, maestra, discúlpeme que se lo diga, pero mi papá es alcohólico y me pega. Y cuando me dijo eso, me dijo, mire, y se levantó la camisa y tenía en la espalda marcado todos los cinturonazos y demás que le daba el papá alcohólico. Y me decía, yo casi no duermo, salgo con mi mamá en la madrugada a buscar dónde quedarnos y pues llego tarde al otro día a la escuela. No puedo estudiar, me he atrasado, sí lo sé, pero quiero seguir estudiando en la prepa. ¿Ustedes qué creen que pasó? Son experiencias bien fuertes, porque cuando vemos solamente un lado, no llega, no estudia y etiquetamos. Hay una frase que me gusta, bueno, me gusta y no me gusta, pero dice, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Y es como decir, como entre profesores, ¿no? También a veces etiquetamos a nuestros alumnos, o sea, no digamos que no, es algo que lo hacemos, la verdad no sé si ya es algo que lo hacemos sin querer, porque es el flojo, ¿no? La floja, el que siempre llega tarde, la que nunca contesta, la que siempre me pregunta todo, la que nunca está quieta, el que siempre se para. Es una etiqueta que le ponemos a cada uno de nuestros estudiantes. Entonces esa etiqueta de el tardista, el que no estudia, el que reprueba, cuando yo lo llamé y se alza la camiseta y veo los cinturonazos y las marcas en la piel, ¿qué puedes esperar? Pues de esos jóvenes que no llegan, que a veces no estudian para nosotros, que no entregan la tarea, tienen una historia de vida bien fuerte. Y luego, como adultos decimos, los jóvenes no sufren. ¿Qué les falta? Tienen todo, son jóvenes, tienen alegría, tienen juventud. Los jóvenes sufren un montón, un montón. En la entrevista, en el tema de mi tesis, yo entrevisté a 8 jóvenes, hombres y mujeres, y sufren mucho. ¿Y saben por qué? Porque están creciendo, están madurando. Y en esta etapa, no se nos olvide, aunque ya estamos grandes, tenemos mucho miedo. Madurar con M de miedo. Crecer les da miedo, nos daba miedo. A ver, ¿qué va a ser de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Estas responsabilidades, como voy creciendo, voy adquiriendo más responsabilidad y siento que no puedo con eso. ¿Qué vas a estudiar? Los metemos como en una, híjole, no sé, pero ¿qué quieres ser en tu vida? Oye, cuidado, porque si te equivocas de carrera, pues es una decisión de vida. Les metemos miedo a veces. Los jóvenes tienen mucho miedo y los jóvenes sufren mucho, de verdad. Y entonces no solamente es un número en las estadísticas, no solamente es una causa del abandono escolar, son muchas, pero las que sí podemos hacer están en nosotros, en nuestra aula, y simplemente también consiste en escuchar. Un poquito ahí tengo con la presentación, si me ayudan. No es una gran estrategia, por eso les decía, no es una gran estrategia política, sino uno es focalizar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una alerta de ti. ¿Quién es quien ya está a punto? O sea, no a punto, pues como este desenganche. No, el anterior, por favor, es en el proceso, ¿no? ¿Qué pasa? Son las expectativas y necesidades e intereses que los estudiantes tienen, no son las mismas que la escuela tiene.
ese es otro de los testimonios. Cuando yo le pregunto a un joven, ¿a qué vas a la escuela? Jóvenes de bachillerato, todos de los 8, no fueron muchos, es un estudio cualitativo, pero de ahí podemos inferir, ¿no? Un estudio inductivo de lo particular a lo general. Todos me contestaron, yo voy a convivir con mis amigos, voy a jugar, voy a platicar, voy a dialogar lo que me pasa en casa porque mis amigos me entienden. Ninguno me dijo voy a aprender matemáticas, voy a aprender álgebra, voy a aprender la fórmula. Y nosotros los profes llegamos y es que tenemos, a ver, ¿qué vimos hoy? ¿Cuál es el contenido? A ver, nuestros intereses están chocando, por eso está así. Nos desvinculamos de la juventud. Ellos vienen con la idea de voy a convivir. Uno de ellos me dice, ¿qué es la escuela para ti? Y me dijo, el matadero. Así me dijo, para mí es ir al matadero. Imagínense qué conlleva eso en significado. ¿Qué pasa en el matadero? Pues aparte que los matan, ¿no? Pero hay un proceso de sufrimiento. Los animales sufren un montón, ¿no? Antes de darles cuello, ¿no? El borrego, la vaca, etcétera. Sufren. Entonces me sorprendió, para mí es ir al matadero. Y otro de ellos me dijo, para mí es un club de amigos. Fíjense qué diferencia. Pero ninguno me dijo es un centro de estudios, es un centro para adquirir conocimientos y formarme en la vida. No, los jóvenes significan la escuela como un lugar de convivencia. Y ahí viene, ¿no? También alguna otra de las estrategias que ahorita vamos a comentar. Luego, el abandono escolar es una fuerte influencia de los pares y el encuentro con amistades inadecuadas que a veces pasa. Uno de ellos es, voy a dejar la escuela porque el amigo va a dejar la escuela. Entonces no estoy tan convencido, pero mi amigo, porque les comento que para ellos los pares en ese momento es más importante incluso que los padres, ¿no? Yo como mamá de un adolescente se los puedo decir, influyen más sus amigos que yo como mamá, influyen más los amigos que mi esposo como papá, porque me lo dijo mi amigo, me lo dijo mi amiga. Y si en ese momento te dicen flaca, gorda, bonita, híjole, ya te lo creíste. Y eso en la adolescencia, ¿no? Cuando estamos, por eso sufre un montón, que si las orejotas, que si, ¿no? Entonces se ven en el espejo y se ven feos, aunque no estén feos, y luego a algunos les sale acné, o sea, están batallando. En esos, los jóvenes en media superior es un montón de hormonas, ¿no? Así, viniendo a la escuela, un montón de neuronas locas, ¿no? De que no saben qué hacer y un montón de hormonas. Con eso lidiamos todos los días los profesores. Entonces, imagínense contener tanta emoción en los jóvenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de enseñar, de priorizar los contenidos? Y eso creo que es una falla del sistema, es que priorizamos siempre los contenidos, priorizamos el programa, priorizamos que no alcanzamos, ¿no? Híjole, es que no voy a alcanzar a cubrir el programa, me está faltando este contenido, y le metemos contenidos a los estudiantes, cuando dejamos de preocuparnos por las emociones y por las personas. Y ante todo, ahorita una estrategia, no solo ahorita, el índice de suicidios en jóvenes post pandemia ha aumentado muchísimo, porque efectivamente la pandemia no solo a los jóvenes, nosotros también como adultos, ¿qué nos dejó? Ansiedad, nos dejó miedo. No nos quitamos todavía el cubrebocas, ¿no? Y como dice ahora, viene el rebrote y que quinta ola, y a lo mejor no vamos a aprender, más bien tenemos que aprender a vivir con esto. Pero no solamente es el cubrebocas, sino es el manejo de la emoción. Muchos adultos tuvieron ansiedad, ataques de pánico. ¿Por qué? Somos emociones, somos personas, ¿no? Heidegger habla del Dasein, ¿no? De un ser existencial. No tienes solamente aquí, por ejemplo, pues no están aquí solo 100 personas, sino están 100 seres existenciales, es decir, 100 almas, que cada uno está interiorizando lo que yo estoy diciendo de una manera diferente, según nuestras experiencias y nuestra historia de vida. Entonces, como profe, a veces dice, a ver, pasen al pizarrón, a ver tú, que nunca sabes las matemáticas, pasa al pizarrón, a ver. No lo podemos decir, a lo mejor para nosotros es chistoso o a lo mejor nosotros lo decimos de broma, pero no, para esa persona que le dije, a ver, tú que nunca sabes las matemáticas, ya lo interiorizó y dijo, híjole, sí, cierto, a lo mejor no soy bueno para las matemáticas porque el profe me dice que yo nunca sé las matemáticas, que no puedo con las matemáticas. Él ya lo interiorizó
Y no sabemos, con un comentario tan pequeño, que a lo mejor para nosotros es simple, y uno de ellos, que se llama Luis, me dijo en la entrevista, es que para ustedes los adultos son cosas sencillas, pero para nosotros son cosas importantes, ¿no? Oiga, fíjese que mi novia, no sé si tengo novia, no sé si decirle, o etcétera. Decir, ay, por favor, qué tontería. O sea, pues dile que si quiere ser tu novia y ya. Para nosotros los adultos, porque ya pasamos, pero para ellos están lidiando con una emoción que no la resuelven. Y si no resuelven la emoción, no van a aprender la fórmula de cálculo, ni la de la ley de los signos. O sea, no, ellos tienen otra cosa en la mente. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no veamos contenidos, sino que atendamos también las emociones y que no perdamos de vista que nuestros comentarios, nuestras prácticas pedagógicas pueden lastimar a alguien. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, ¿me estás diciendo que no dé clase? No, sí, pero darla con amor, darla con esta reflexión de que estás tratando con un ser humano. Y ante todo, ¿no? Ya se fue creo que la maestra que estaba aquí de derechos humanos, pero ante todo está la dignidad de la persona humana, ante todo. Eso es lo que tenemos que pensar, y esa es una estrategia sencilla, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces, bueno, la otra es eso, las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza afectan la subjetividad de los estudiantes y disminuyen su interés y disminuyen su motivación. ¿Cómo voy a ir a la escuela? En la casa me pegan, en la casa me tratan mal. Y todavía llegar a la escuela y que me digan burro, y todavía llegar a la escuela y que me pasen al pizarrón sabiendo que no sé, y que a lo mejor me digan cállate, y que a lo mejor me digan tú no sabes, o a lo mejor no sé. A veces no nos damos cuenta, pero de una manera inconsciente le hacemos daño a nuestros alumnos. Y entonces no pueden dejar la escuela, no pueden dejar la familia, ¿o sí? No pueden irse a vivir a otro lado porque son menores de edad, los mantienen sus papás. Si tú no puedes dejar la familia donde te tratan mal, pero en la escuela también te tratan mal, ¿qué dejas? Dejas la escuela, porque no puedes dejar la familia. Eso es lo que pasa e incide mucho en el abandono escolar. Más que el dinero, más que las becas, es el trato que le damos a nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Bueno, pues las cifras que dice, ¿qué miden el abandono? El índice del abandono, pues es esta parte que ya dejó la escuela, ya no se inscribió, pero en realidad ese índice no presenta la realidad tal cual, ¿no? Porque a lo mejor abandonó la escuela, nuestra escuela, pero no sabemos si ya está inscrito en otra o incluso en otra ciudad. Ahorita con la pandemia muchos migraron, incluso a otras ciudades. Entonces dejó a lo mejor algún plantel de aquí del Covacam, pero se inscribió en un bachillerato general, incluso aquí o en Mérida, ¿no? o en Chiapas, y ahí está. Pero para nosotros, en nuestro formato 911, ¿no? Le dice una amiga, ya fue una incidencia, ya es una incidencia, es decir, ya lo perdimos. Pero no, realmente esa cifra no sabemos la trayectoria, si se inscribió en otra escuela, si es un abandono temporal o si estudia en otra entidad. Es decir, las cifras no se pueden aseverar que se trató realmente de una situación de abandono, no lo sabemos. Simplemente la cifra no nos da una realidad, ¿no? Nos da un panorama, sí, que hay que revisar y nos ayuda para tomar medidas, ¿no? Como un termómetro, pero no es la solución. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues esto ya más breve, eficiencia terminal contra deserción escolar. Y la eficiencia pues se mide, ustedes saben que es generacional, cuántos ingresan y cuántos salen, pero en ese inter pues llegan más, ¿no? Se reinscriben, vienen de otros sistemas, vienen de otros estados y los metemos a la estadística, cuando en realidad la eficiencia terminal es 20, ¿no? De los 20 que ingresaron, de esos mismos 20, ¿cuántos de verdad terminan el bachillerato? Ese es un dato más real. No contar los reingresos, porque entonces tratamos de cubrir los espacios y maquillamos un poco las cifras, ¿no? Y no nos dan realmente el panorama. La deserción igual, la deserción se mide por ciclo escolar, a diferencia de la eficiencia que es generacional. Considera también la salida anticipada intracurricular, es decir, que dentro del mismo ciclo se fue.
Y la intercurricular es de uno a otro año, pues ya no se inscribió de primero a segundo, ya no se reinscribió, pero otros abandonan dentro del mismo ciclo escolar y también tiene que estar en esa cifra y no considerar los reingresos, es lo mismo. De esos 20 que tú tuviste al principio, pues de esos 20 tienes que saber quién ya abandonó la escuela. Entonces, la siguiente, por favor, si hacemos un cálculo, más o menos las cifras del abandono real, tenemos que en 1980 las cifras de la SEP dicen que es un 10.8, pero en realidad, haciendo estas sumas, restas y regla de 3, estaba en un 50.3% de abandono escolar y ahora en el ciclo 2019-20 traemos un índice, según la SEP, de 10.2, pero en realidad lo más cercano es un 33.9%, ¿no? Es muy alto, es lo mismo, 3 de cada 10, 4 de cada 10 no están. Eso es realmente, no sé si nos quedamos con el indicador que nos dan las cifras oficiales, pues es 10.2 y lo decía el secretario, estamos por abajo, por arriba de la media. No, o sea, en realidad hay que sacarlo, ese dato real, porque nos da otro panorama y estamos mucho más arriba, incluso la media no es la media, ¿no? En realidad traemos un índice muy alto, más del 30% en media superior. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir terminando, pues son estrategias, experiencias y casos de éxito. Lo primero es priorizar la salud mental de nuestros estudiantes y también de los profesores, antes de los contenidos. Esa es una clave. Prioricemos la salud mental y emocional antes de los contenidos. Focalizar es quién ya está a punto de abandonar, quién ya prendió un semáforo amarillo. No se esperen a que ya no vaya. Alguien leía una conferencia y decía, una persona que se va a suicidar lo anuncia, lo dice, solo que no le creemos o no lo vemos, pero te da señales de alarma. Todos estos casos que ha pasado, que Estados Unidos que llegó y disparó y mató a muchos niños en la escuela, ese joven de 17 años ya había dado indicios de que iba a pasar algo, de que iba a hacer algo, de que tenía pues no estaba, ¿no?, en sus mejores condiciones mentalmente y nadie lo vio, la mamá no lo vio. A veces no sabemos qué ver, pero una persona que va a abandonar te va dando indicios. Ahí, justo cuando empieza, es el momento para volverlo a traer, para volverlo a enganchar. Dice, desenganche, lo vuelves a enganchar, lo vuelves a vincular con alguna estrategia que justo es esa, escuchar. No es la estrategia ponerle más tarea, no, la estrategia es sentarte, atender y escucharlo. ¿Por qué no está haciendo la tarea? ¿Por qué no está yendo a clases? ¿No? La siguiente, por favor. Luego, en algunas, la primera estrategia sería priorizar la salud mental y emocional antes de lo académico. No es un fallo del sistema, que no sea un fallo del sistema, poner lo académico por encima de lo emocional. Eso sí sería un fallo del sistema educativo. Capacitar al personal docente en el área psicológica. A ver, no quiero que todos sean psicólogos, ¿no? Pero al menos sí, los profesores tenemos que hacernos de herramientas básicas para poder atender un caso emocional de un joven y sobre todo lidiar con nuestros propios miedos y emociones como profesor, más los que me vengan de los estudiantes, pero nosotros mismos ya llevamos una carga emocional. Apostarle a esa capacitación docente en el área psicológica. Focalizar, vigilar atentamente, no como gendarmes, pero sí estar atentos de alguna manera a quién vino, quién dice, cómo habla, cómo se mueve. El lenguaje no verbal dice mucho de nuestros estudiantes. Atender, escuchar y acompañar. Acompañar significa eso, ¿no? Estar ahí caminando juntos, escucharlo, no dejarlo que se vaya, sino siempre estar atentos a esos movimientos, a esos indicios. La experiencia, fíjense que, como les dije, una de las estrategias para que no abandonen la escuela son hacer actividades de convivencia. ¿Por qué? Porque los jóvenes van a convivir, eso lo tenemos que tener claro, no van a estudiar. ¿Qué podemos hacer como estrategia? ¿Qué se les ocurre, profes? Donde digamos, híjole, tengo que enseñar, pero también tienen que convivir. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Se llama aprendizaje?
no sé si escucharon, dice actividades deportivas, culturales y los atrae mucho. Y se llama también aprendizaje colaborativo, es decir, manejemos los equipos de trabajo, trabajen ¿por qué? Porque yo aprendo, pero estoy con mis amigos a la par. Seamos más inteligentes que ellos, no trabajemos de manera individual. Ellos vienen a convivir, pero yo tengo que cumplir con un programa. Entonces, estrategias por equipos, colaborativamente, vamos, rallies, cosas, juegan, se divierten, pero a la vez aprenden. Eso es, no los tengamos en el aula individuales. Fíjense que la formación y las bancas también es de la milicia, ¿no? Foucault dice que esa formación en filas que tenemos y de butacas es para que el profesor pase y vigile y esté atento como gendarme. Eso ya pasó. Tenemos que reunirlos en grupos para que puedan trabajar, sacarlos del aula, hacer un rally de conocimientos en el campo, en la cancha, etcétera, para que ellos sientan que también se divierten y juegan. El arte y las actividades artísticas, porque el arte es un canal muy efectivo para sacar las emociones, ¿no? Incluso algunos terapeutas mandan, ¿no?, a pintar, nos mandan a tocar un instrumento. Entonces, más adelante les voy a poner unas fotos. Hay una actividad en la que los jóvenes pintaron sus paletas, o sea, la paleta de madera. En Puebla las quitaron, las pintaron y después las volvieron a colocar. O sea, hay otra actividad que también traigo una foto en el que grafitearon el plantel, pero ahorita lo van a ver cómo. O sea, el tema es hacer actividades que tengan que ver con el arte, la música, llena el alma. Eso es también una de las estrategias, antes de los contenidos, hacer estas actividades que manejan emociones a través del arte. El aprendizaje lúdico, ya lo dije. Y por último, el caso de Puebla, en el caso de abandono escolar, fíjense que tenemos un programa, hicimos un programa en 2015-17 que se llama Yo sí tengo secundaria, y nos quedamos ahí en la planeación de Yo sí tengo prepa. Y bueno, consistía que los que habían dejado la prepa hacían un examen único y la SEP era un examen en línea, un examen único, de sociales, español, matemáticas y naturales, pasaban con 6 y la secretaría les daba el certificado de secundaria a quienes no habían terminado la secundaria, ¿no? Y con ese certificado podían inscribirse al siguiente nivel educativo. Yo entrevisté a 8 chicos que dejaron la secundaria, que participaron en este programa y todos se inscribieron, se reinscribieron en bachillerato. Ojo, el bachillerato, entre la secundaria y el bachillerato hay mucho cambio para ellos disfrutan mucho el bachillerato. Otro dato importante es que si los ayudamos a saltar el primero de bachillerato, ya el índice de deserción, la probabilidad de que desierten, disminuye al 50%. No les regalen la calificación, pero acompáñenlos en el primer año de bachillerato, porque apenas ingresan de la secundaria a la prepa, cambia el modelo, no entienden, como les decía, no entienden lo que está pasando en la vida, en su vida, son hormonas, neuronas, todo. O sea, si los ayudamos, acompañamos, atendemos, vigilamos, focalizamos el primer año y se reinscriben a segundo, ese índice baja al 50%. Y luego aún baja otro 50% si pasan a tercero. O sea, ya estando en tercero es bien difícil que se vayan, pero de primero a segundo es el salto, o sea, es lo más difícil. Acompáñenlos, ayudarlos al primer año de bachillerato es fundamental, ese primer año. Abraza tus sueños, se llama el programa también que hicimos allá en Puebla. Abraza tus sueños fue dirigido a adolescentes en el tema de la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Creo que eso también no lo debemos de perder. Casi es un tema que no se habla en las escuelas, el embarazo adolescente. Es importante, pero no se embaraza uno ni otro. Y ahí sí me entra un poco lo feminista, porque las mujeres, las niñas, son las que dejan de ir a la escuela. Porque ¿cómo voy a ir con mi panza? ¿Qué van a decir de mí? Pues sí. Y el varón, el novio, ¿no? Si se casan, sigue la escuela, sigue su trayectoria. Y lamentablemente la mujer es la que tiene que parar, tiene que detener su trayectoria educativa en ese momento, ¿no? Entonces, ayudemos a las jóvenes a la prevención del embarazo adolescente. Y
En el bachillerato hubo un cambio de programas, hicimos un cambio de programas que tuvo que ver con el aprendizaje situado, es decir, cambiamos a un sistema, tratamos de hacer un sistema modular, ¿no? En lugar de hacerlo otra vez por bloques o esta malla curricular, intentamos hacer módulos, es decir, que si pasan, o sea, módulo 1, módulos muy parecido a lo que trae prepa en línea, que es modular. Ellos traen un índice de eficiencia y un índice de deserción en prepa en línea muy pequeño, o sea, muy bueno. Intentamos hacer un sistema modular, pero también con aprendizaje situado, es decir, les presentamos una situación de aprendizaje, un caso de estudio, y a través de ese caso de estudio enseñamos contenidos, un poco de aprendizaje basado en problemas, en retos, pero el aprendizaje situado es a través de una situación real, ¿no? Entonces les planteamos a los jóvenes una situación real y de ahí trabajamos todo el bimestre, son 5 semanas, la que dilata un corte, 3 bloques, el semestre, bloque 1, bloque 2, bloque 3, cada bloque tiene 5 semanas y entonces hicimos un cambio curricular en los programas que fuera mucho más interesante. O sea, a los jóvenes se les tiene que presentar un reto, tiene que ser para ellos un reto aprender, porque si no lo dejan. Entonces nuestras clases tienen que hacer eso, ¿no? Un poco de retarlos. Y pues ya creo que son las únicas que tengo ahí de caso de éxito. Y la siguiente ya son las fotografías, me parece, si me ayudan con la siguiente. Sí, este es unas actividades que dice, un día sin mochila. A ver, igual los jóvenes, les fastidia el uniforme, yo no sé, pero en mi caso de mis entrevistas decían, yo por qué tengo que traer uniforme, me chocan las calcetas largas, yo quiero traer calcetas cortas. ¿Y qué les quita que yo traiga calcetas cortas? Yo vengo a la escuela, no vengo a un desfile de modas, me decía Karina. ¿Y qué les quita que yo traiga las uñas pintadas? ¿Por qué no puedo venir? No me dejan pasar, me da la maestra, la prefecta me da la acetona, me da el algodón con la acetona y me tengo que despintar mis uñas. ¿Pero por qué? Si yo vengo a estudiar. ¿Qué pasa ahí? A ver, son jóvenes, ¿no? ¿Y qué queremos? Pues arreglarnos para gustarle al otro. Eso se nos olvidó, ¿no? Y ya como adultos, a lo mejor nosotros vamos a la escuela con nuestra ropa y nos sentimos bien, pero ellos van con un uniforme que a veces les fastidia. Entonces no se sienten cómodos. ¿Qué pasa? ¿Dejamos los uniformes? No, pero podemos hacer que los viernes sea libre, que los viernes vengan con ropa cómoda, digo, con reglas, a lo mejor luego dicen, no minifalda, no escotes, no transparencias. Bueno, o sea, no estoy tan de acuerdo, pero puede ser. Simplemente el viernes, día libre, siéntanse libres de venir con su ropa, pueden venir. Si dicen, bueno, traen las uñas pintadas, no lo sé, para mí no quita nada, pues. La joven se siente cómoda así, porque estamos en esa etapa de gustarle al otro, me quiero arreglar, ¿no? Y los chicos también, pues porque ya quiero novia. Y entonces no se sienten cómodos, no puedes entrar con las uñas pintadas, nada de maquillaje, la coleta así y el moño. Ay, pero si yo quiero el cabello suelto, quiero el cabello suelto. No se sienten cómodos en la escuela. Y entonces aquí actividades que pueden ser así, un día sin mochila. A ver, no pueden traer mochila. Y ahí traen una bolsa de regalo, el otro lleva su cartón de Heineken, pero en realidad lleva útiles, ¿no? Pero pues yo creo que eso encontró en la casa. Y la otra lleva su hielera, la otra chica. La siguiente, por favor. La siguiente, porfa. La otra lleva un ventilador. Si me ayudan con la siguiente diapo. Creo que sí. Bueno, otros chicos llevan en un ventilador, uno lo lleva en una llanta, el otro lo lleva en una carretilla. Y son actividades que podemos hacer que a los jóvenes les gusta jugar, ¿no? Y también, no sé si podamos ver la última diapositiva, que es el graffiti. O sea, les dieron ahí chance a los jóvenes de pintar la escuela. O sea, es decir, híjoles, no hay pintura o no, se ve fea o etcétera, pero hicieron una actividad de poder pintar los balcones de la escuela, las paredes con un tema y bonito, ¿no? O sea, no nada más las letras de grafita, o sea, una pintura muy bonita en la escuela, que eso les ayuda también a expresarse, sentirse que la escuela es parte de ellos, ¿no? Como una casa o tu cuarto que lo decoras, pues algo así, ¿no? Un poquito darles ese chance.
para poder apropiarse de la escuela. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.